Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, y no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Este mismo mandamiento en Deuteronomio capítulo 5 versículo 21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y aquí aparece otra palabra, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Te mencionaba hace un momento que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde la maldad se ha multiplicado. El Señor Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y hoy vemos una publicidad desmedida que te incita a producir un deseo en tener cosas, que te hace sentir que necesitas tener más para poder ser feliz, para poder hacerte sentir que estás bien. Hay una publicidad desmedida, hay una mercadotecnia donde las empresas invierten grandes, pero muy grandes cantidades de dinero en publicidad para que inclusive todos los que no tienen un deseo o un anhelo por tal o cual cosa, despertarlo, producirlo y de esa manera llevarte, inducirte al consumo, a querer cosas, a querer casas, a querer propiedades, carros, tantas cosas. Son tiempos muy difíciles donde al día de hoy las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, te hacen estarte comparando, que estés viendo lo que otros tienen o supuestamente tienen, lo que otros viven o supuestamente viven, porque es por todos conocido que a través de las redes sociales, pues muchísimas cosas son muy falsas, donde se publica o se proyectan vidas plenas, sonrisas, felicidad, posesiones, que aún estando ya conscientes que hay muchos filtros y que muchas de las publicaciones son falsas, con todo y eso hay adicción y, y crean un estado de constante codicia, de constante deseo, de querer tener lo que otros tienen o supuestamente tienen. ¿Qué nos pide el mandamiento? Analicemos lo que se nos pide. No codiciar lo siguiente: casa del prójimo, que puede ser su casa, propiedades. La mujer del prójimo puede ser la pareja, hombre, mujer. Su sierva o criada, o sea, siervo o criada, empleados, si es una persona que tiene un negocio. Buey o asno, si lo trasladamos a este tiempo, pues medios de transporte que pudieran ser el carro con lo que trabajaban, pueden ser utensilios de empresas, herramientas, equipos de transporte, por si se escapaba algo, cosa alguna que tenga tu prójimo. Según la Real Academia Española,
La definición de codicia es deseo vehemente de poseer muchas cosas, deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Es decir, la codicia es un deseo intenso y excesivo de tener más, particularmente en lo material, en el dinero, en los bienes, en el poder, y generalmente con una connotación negativa, ya que implica ambición desmedida o egoísta. Y en diccionarios bíblicos, codicia significa deseo pecaminoso e intenso de poseer lo que no nos pertenece. Implica una actitud del corazón en la que se anteponen los bienes materiales o placeres egoístas por encima de Dios y del prójimo. La codicia es condenada repetidamente en las escrituras como una forma inclusive de idolatría. ¿Cómo nace la codicia? Vamos a ver algunos ejemplos. En Génesis capítulo 3, versículo 6. Hablando aquí de Eva, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sabemos la historia, sabemos que Dios creó a Adán, a Eva, los puso en un huerto, les permitió que comieran de todo árbol, pero les dio un mandamiento que de uno en particular no deberían de comer. Pero aquí vemos que Eva se detiene, ve el árbol, ve el fruto que era bueno para comer, era agradable a los ojos, se veía muy bonito. Además, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó, comió y dio a su marido. Entonces, inicia con el ver. Segundo ya es la codicia, es desear. Y número tres, se consuma ya ese deseo y se actúa. En este caso, desobedeció, comió y no solamente ella, sino que también lo compartió de esa desobediencia y de ese pecado con su marido. Vamos a ver otro ejemplo. En Josué capítulo 6, versículo 18, Dios les estaba dando una instrucción a todo el pueblo. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Para poder entender esto, vamos a ver la definición de anatema. Anatema viene del griego anataema y del hebreo jerem y significa algo dedicado o destrucción total o apartado para Dios, pero de una forma irreversible, sin posibilidad de recuperación. Hay tres sentidos principales para entenderlo. Uno, algo dedicado a Dios para no ser usado por nadie más, como una ofrenda total. Dos, algo maldito o bajo juicio de Dios, por lo cual debe ser destruido completamente. Tres, alguien maldito o apartado de Dios por rechazar el Evangelio. Entonces había una instrucción que ellos iban a ir, iban a pelear, pero de todo lo que era el botín, de todo lo que vieran por ahí, no deberían de tomar absolutamente nada. Todo estaba maldecido, no debían de nadie de tomar nada. Les pide que se guarden, que tengan cuidado, que ni siquiera lo tomen, mucho menos ni lo toquen, ni lo tomen, ni lo...
Nada, simplemente pasarlo por alto. Pero ¿qué sucedió? Veamos aquí, dice en Josué 7, versículo 19 al 25. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado, Dios de Israel, y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo mi tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Este hombre no hizo caso, no se guardó del anatema, vio, codicio, codició, lo tomó y ¿qué vino? Vino un, vino un gran daño sobre todo el pueblo, de tal manera que todo Israel estaba turbado. Trajo consecuencias. Pero ¿cómo inició? Bien, dice en el versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, dinero y lingotes de oro. Podemos ir entendiendo que a través se inicia con ver, por eso al principio les decía que son tiempos muy difíciles, porque hay empresas dedicadas a la publicidad, a la mercadotecnia, para lograr despertar un deseo a través de lo que puedes ver, a través de lo que puedes escuchar y las redes sociales. Otro ejemplo, en Miqueas capítulo 2 versículo 1 y 2 dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Miqueas capítulo 2 versículo 1 y 2, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Versículo 2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Aquí vemos personas que tienen poder, que tienen capacidad económica, poder político, que dice, están en sus camas, están pensando cómo hacerse de la propiedad de tal o cual persona. En sus camas piensan cómo hacerle, maquinan, elaboran un plan
y tan pronto y amanece, o si es posible, madre, y cuando llega la mañana, no se queda en un simple plan. Hacen lo que tienen que hacer para ejecutar ese plan. Dice aquí, porque tienen en su mano el poder, porque pueden comprar la autoridad, porque pueden presionar. Las roban y cochan y en esa oprimen al hombre y a su casa. Imagínate por ahí a un campesino, un agricultor, y de repente hay un proyecto, un desarrollo, un, una autopista, y entonces dicen, ¿sabes qué? Yo necesito quedarme con esas propiedades. Yo ya tengo conocimiento que ahí va a haber un desarrollo importante, que por ahí va a pasar una avenida principal dentro de 5 años. Y voy a empezar a presionar. Primero, les trato de comprar por la buena y muy barato. Segundo, si no quieren venderlos, presiono. Hasta que llega un momento que, si es necesario, los oprimen. Oprimen al hombre y a su casa, a su familia, al hombre y a su heredad. ¿Qué hacen estas personas con poder? Piensan, luego codician y número tres, pasan a la acción. Roban, oprimen. En Lucas capítulo 12 versículo 13 al 15 dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Imaginemos la escena. Hay una multitud. Jesús está compartiendo el evangelio. Jesús está hablando de la vida eterna. Jesús está haciendo milagros, está sanando, está liberando gente afligida. Pero de repente alguien entre la multitud lo interrumpe y le dice, ni a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él quería de lo que tenía su hermano. Él quería que lo que le había tocado a su hermano se le compartiera a él también. En temas de herencia, cuando hacen o dejan testamentos, dejando muy en claro cuál es la voluntad de la persona, cómo quiere heredar, pues obviamente los que alcanzan poco o no están contentos con lo que recibieron o ven que alguien recibe más, pues se inconforman. Y aquí esta persona le dice, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, dile que me comparta, que me dé de lo que a él le tocó. Y esta persona vio en Jesús no un salvador, no le interesaba lo eterno, le interesaba lo terrenal. Como diciendo, yo no estoy aquí para venir como un juez o como un repartidor de herencias terrenales. Mirados y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Después de esto, después de esta interrupción y después de él decir claramente, mirad, o sea, observa bien lo que a tu alrededor, analiza tu vida y guárdate, mantente alejado de toda avaricia. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Después de esta interrupción, nuestro Señor Jesucristo ve importante reforzar esto y entonces comparte una parábola. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahora, lo que se nos está, el mandamiento es que no codiciemos, que no estemos deseando de una manera desmedida lo que no nos pertenece. Pero veamos lo que nos pide la misma escritura. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto. Una persona que trabaja va a tener frutos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En Proverbios 6 versículos 6 y 8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y un mandamiento que ya habíamos visto anteriormente, Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Por qué te menciono estos versículos? Porque no quiero que vayas o vayamos a interpretar que Dios no quiere que trabajemos, que Dios no quiere que podamos avanzar, que no, esto no quiere decir que no podamos tener planes, pero Él nos enseña, la escritura nos enseña que esos planes, que lo que queremos hacer, que lo que el fruto de nuestro trabajo, tiene que haber contentamiento y que bajo ninguna circunstancia es aceptable o es tolerable que caigamos en codicias, en deseos desmedidos. Voy a mencionar algunos versículos que hablan la importancia de estar en contentamiento. En Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo está hablando el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
En Hebreos 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En Proverbios capítulo 15, versículo 16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y por último, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, quiero que analicemos estos siguientes versículos. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, los mandamientos son pecados en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir esto? Hemos estado estudiando los mandamientos de Dios. Hemos estado estudiando la ley de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿la ley es pecado? No, en ninguna manera. Dice, pero la situación es la siguiente. Yo me di cuenta de que estaba mal delante de Dios cuando veo sus mandamientos. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, aquí es muy importante que conforme vamos viendo los mandamientos, nos demos cuenta. Aquí el apóstol Pablo escogió este pecado de la codicia. Está hablando de él mismo, dice, yo me di cuenta a través de la ley lo que era la codicia. Porque cuando veo que dice, no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni sus bueyes, ni sus asnos, ni sus siervos, ni sus siervas, ni ninguna cosa. Y ahora que estoy viendo que Dios lo dice, que eso es lo que Dios quiere, me doy cuenta que soy una persona codiciosa. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Dice, mas el pecado tomando en ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, no hubiera pecado si no hubiera el mandamiento, pero lo hay. Entonces, tú puedes ahorita darte cuenta las cosas que tienes, por qué las tienes, qué fue lo que te impulsó a cómo le hiciste para tener lo que tienes, cómo has vivido. Que cada uno de nosotros podamos reflexionar en estas preguntas para que nos podamos dar cuenta si ha habido o no codicia en nuestras vidas. ¿He deseado tener lo que otro tiene? No por necesidad, sino por envidia o por comparación. ¿Me he sentido frustrado o molesto cuando alguien más prospera y yo no? ¿Alguna vez he pensado que sería más feliz si tuviera la casa, el auto o el estilo de vida de otro? ¿He buscado obtener cosas materiales más allá de mis posibilidades, endeudándome innecesariamente? Paso más tiempo soñando con lo que quiero tener que agradeciendo lo que ya tengo. He deseado la pareja, el trabajo o la familia de otra persona.
He justificado acciones incorrectas o poco éticas para obtener cosas materiales. Mido mi valor personal o el de otros según sus posesiones o logros. Me he sentido inconforme con lo que Dios me ha dado, creyendo que merezco más. He ignorado mi relación con Dios por estar más enfocado en trabajo o en adquirir más cosas. Estoy agradecido por lo que hoy tengo o constantemente insatisfecho. Creo en mi corazón que Dios cuida de mis necesidades o vivo en ansiedad y temor por el futuro. Estoy buscando llenar vacíos espirituales con cosas materiales, con entretenimientos o compras. Me he quejado más de lo que he orado últimamente. Podría decir como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Con estas preguntas vamos a volver a revisar lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Si hoy, a través de este mensaje, a través de este mandamiento que el Señor nos dio de no codiciar la casa de nuestro prójimo, sus propiedades, de no codiciar su pareja, la pareja del prójimo, su esposo, su esposa, no estar fantaseando ahí que si ella fuera mi esposa, yo viviría de otra manera. Si él fuera mi esposo, o yo quisiera que mi esposo fuera como él, mi esposa fuera como ella. Yo quisiera que ese trabajador que él tiene se venga conmigo, cueste lo que cueste. Lo voy a desincomodar ahí en su trabajo y le voy a decir que se venga para acá. Es que necesito un, un trabajador como él. Y no me importa que yo le coquetee y me lo traiga para que trabaje conmigo. Y mi prójimo, a ver cómo le hace, que él busque otro. Cosa alguna, si nos damos cuenta que en esto hemos fallado, si entendemos hoy el mandamiento y el mandamiento nos hace ver que nuestra vida ha estado llena de codicias, llena de deseos desmedidos, llenas de una insatisfacción, siempre creyendo que necesito tener tal o cual cosa para vivir mejor, tratando de llenar vacíos a través de cosas materiales, cayendo en ansiedad, en depresión, en angustia por las cosas que estamos viviendo, por las crisis, por las guerras, por los entornos económicos, por las políticas, y no creemos que es Dios quien nos sustenta, que es Dios quien cuida de nosotros, y caemos en ansiedad
y dejamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y no creemos que lo demás, como dijo Jesús, va a ser añadido. Entonces, la ley, el mandamiento, se está encargando de que podamos ver que en nosotros hay maldad, que hay pecado. Y, y cuando nos damos cuenta de esto, es para que nos arrepintamos. Si tú hoy te das cuenta que en alguno de estos puntos has caído en codicia, has caído en deseo desmedido, has estado practicando eso, ha habido falta de contentamiento en tu vida, entonces lo que Dios quiere es que reconozcas y que te arrepientas. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que pasaron de la codicia al agradar a Dios. ¿Recuerdan la historia de Saqueo? Cuando él vio a Jesús, cuando él conoció a Jesús, se puso de pie y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, se lo regreso cuadruplicado. Ya no le interesó acumular más riquezas, ya no le interesó estar codiciando el dinero de las personas, quedándose con lo que otros tenían, sino que ahora lo que le interesó y lo que le llamó la atención es haber tenido un encuentro con Jesús. Y ahora lo que él tuvo como una resolución es, de todo esto que tengo lo voy a compartir con los pobres. Y, y de las cosas que no hice bien, de las cosas que hice mal, a los que despojé, como veíamos en este ejemplo de Miqueas, a los que le quité su heredad, se la regreso. A los que oprimí, a los que lastimé, se la regreso cuadruplicado. ¿Por qué? Porque fue un corazón cambiado, transformado por el poder del Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere. Y, y eso es a lo que te invitamos hoy en este día, a que puedas reflexionar y pueda haber en ti la humildad, la actitud que hubo en el apóstol Pablo, donde dijo, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hoy te das cuenta del mandamiento y te repito, tú puedes desear tener una casa, un sustento, un abrigo, un techo. Inclusive hay un mandamiento que nos pide que trabajemos 6 días y tú vas a trabajar y vas a obtener un fruto de tu trabajo. Y con ese fruto que obtienes, con esa recompensa, vas a comprar las cosas necesarias. Pero este pecado en algunos es muy evidente, pero en muchos otros puede inclusive estar disfrazado, puede estar en lo profundo, en el corazón. Puede ser, este, inclusive con intenciones incorrectas. Por ejemplo, puede haber una codicia disfrazada de bondad o de piedad, diciendo, es que yo estoy trabajando duro porque lo hago por mi familia, que realmente no les interesa, no es por la familia, sino es por una competencia, porque quieren tener más, porque quieren que la empresa sobresalga, porque ve que el otro está creciendo. Entonces no le importa a la familia, realmente no lo puedes comprobar en ocasiones porque pues, la persona asegura, pero dice la escritura que el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón.
sabe qué es lo que realmente mueve a una persona para hacer tal o cual cosa. A Dios no lo podemos engañar, a las personas sí, a Dios no. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Si reconocemos que ha habido codicia en nuestras vidas, lo que Dios nos pide es que hagamos un alto, que le pidamos perdón a Dios. En la parábola de aquel hijo pródigo, llegó un momento que le pidió a su padre, dame bienes. Era ofensivo porque le estaba pidiendo en vida lo que le iba a recibir, pero cuando muriera. Y le dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Tenía la necesidad, quería ir a gastar, quería disponer de los recursos ya. Y lo hizo, y dispuso, y malgastó, y trató de llenar sus vacíos, y trató de vivir como él pensaba que era lo mejor, pero se dio cuenta de que estaba mal. Y decide, hay un momento en el que reflexiona, recapacita, cambia su manera de pensar, se dio cuenta que había ofendido a Dios, se dio cuenta que había ofendido a su padre y regresó nuevamente con su padre, pero no para pedirle más, sino para decirle, quiero estar en casa, quiero que me hagas como a uno de tus siervos. No vengo a pedirte nada más que la oportunidad de ser un simple trabajador aquí contigo. Y así puede haber muchos ejemplos, algunos muy escandalosos. No es lo mismo una persona, como dijo Jesús, que mira a una mujer para codiciarla, esa codicia la lleva al adulterio. Un hombre que codicia una heredad puede llegar a matar a otros por tal de quedarse con esas propiedades. Hay diferentes impactos sociales. Se pudiera decir como que si hubiera niveles, pero delante de Dios el pecado es pecado, la intención, el pensamiento, la maquinación, así como ejecutarlo. Cualquiera que sea el caso, si identificas algo de codicia en tu vida, haz lo correcto en este momento. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete de eso y que a partir de hoy tu vida sea vivir con contentamiento y analiza todo lo que tienes, desde la oportunidad de estar viviendo, la salud, tu familia. Tú podrás tener tu propia lista de las cosas que tienes y aprende a tener contentamiento. Aprende a trabajar para que Dios te dé tu sustento y te ayude a proveer para tu casa, pero sin cruzar la línea de brincar a la codicia, al deseo desmedido, a regirte por lo que otros tienen o aparentan tener.